Mamá, ¿no puedes hacer algo con ese olor raro y feo que traes? Eso lo dijo mi hijo, Min-hun. El mismo que solía decirme que yo era su todo. Y ese día, justo frente a sus suegros, mi hijo me agarró del cabello. Me jaló sin fuerza, como si yo no valiera nada. Y caí al suelo. Desde ahí, vi su sombra, temblando sobre mí, como si fuera un monstruo. Vi la caja de pescado hecha pedazos en el piso. Y solo pensé, ¿qué hice mal? Este olor en mis manos, el mismo con el que te crié. ¿De verdad es tan asqueroso como para avergonzarte así? ¿De verdad era un pecado? No. No lo era. Pero igual alguien debía pagar por todo. Y ese alguien fui yo. La misma madre simple y corriente que yo tanto desprecié. Esa madre fue quien me mostró lo que es el verdadero castigo del cielo. Antes de ese horrible día, mi vida giraba solo en torno a una persona. Mi hijo, Park Min-hun. Esa mañana ni en sueños imaginé el infierno que me esperaba. Al contrario, creía que sería uno de los días más felices de mi vida. A las 4 de la mañana. El aire del mercado de Jagalchi en Busan seguía húmedo y apestoso. La mayoría tapaba la nariz por el olor. Pero yo solo sentía que podía respirar cuando lo olía. Ahí pasé 40 años de mi vida. Ahí trabajé, lloré y crié a mi hijo. Esa madrugada, los pescados frescos brillaban sobre mi puesto. Metí las manos en agua fría. Y comencé a limpiar los más feos, los que nadie quería. El golpeteo del cuchillo sobre la tabla sonaba alegre. Pero yo sabía que con un cuchillo sin filo no se puede cortar hueso. Igual que con una mente débil no se sobrevive en este lugar. La mugre debajo de mis uñas no salía por más que me lavara. Y el olor a pescado seguía en mi cuerpo. Aunque me tallara con jabón fuerte. De joven, ese olor me avergonzaba. Me daba pena que la gente me viera así. Pero desde que Min-hun nació, todo cambió. Ese olor ya no era vergüenza. Era mi orgullo. Mientras pudiera darle de comer, mandarlo a la escuela. Y que no le faltara nada. ¿Qué importaba si yo me vestía con escamas como si fueran armadura? Ese olor era mi medalla. Mi prueba de amor y sacrificio. Una señora del puesto de al lado me dio un pincho de oden y me dijo: In-suk, hoy te ves bien feliz. ¿Te pasó algo bueno? Solté el cuchillo, sonreí y le contesté: Hoy vamos a cenar con los suegros de Min-hun. ¿Cómo crees que voy a ir así nomás? Me voy a presentar como se debe. ¡Ay, qué emoción! Ese hijo tuyo sí salió bien listo. Ahora sí ya te toca vivir bonito, ¿no? Dicen que los suegros son bien importantes, ¿verdad? Eso me hizo inflar el pecho. Y ni lo digas. El suegro es rector de una universidad. Y la suegra, profesora. Imagínate, mi Min-hun como yerno de esa familia. ¿No crees que hice bien mi trabajo como mamá? Presumí con más ganas para que todos me oyeran. Las miradas de envidia en el mercado eran como trofeos para mí. Después de tantos años de ser la viuda pobre y sin estudios. Por fin sentía que todo valía la pena. Recordé cuando Min-hun era niño. Un día llegó triste de la escuela y me dijo: Mamá, mis amigos dicen que hueles raro. Me da pena. Ese comentario me partió el corazón. Pero le acaricié la cabeza y le dije con una sonrisa: ¿Te dio pena tu mamá, mi amor? Perdón, hijo. Pero escucha bien, esa mochila tan bonita. Esos tenis limpios que traes. La comida calientita que te doy todos los días. Todo eso viene de este olor. Mamá tiene que llenarse de este olor para que tú puedas ir a la secundaria. Y después a la universidad. Quizás no entendió todo en ese momento. Pero desde ese día, mi hijo nunca volvió a quejarse del olor. En la prepa, Min-hun siempre fue el número 1 de su generación. Y como si nada, fue aceptado en una de las universidades más importantes de Seúl. El día que vi su nombre, Park Min-hun, en la lista de aceptados. Me puse a llorar a gritos ahí mismo, en medio del mercado.
Los compañeros del mercado cerraron sus puestos, me felicitaron y dijeron que celebrara con mi hijo. Ese día, por primera vez en mi vida, no trabajé. Cuando se graduó y consiguió trabajo en una gran empresa. Y cuando me presentó a Saya, la que hoy es su esposa. Mi alegría era tan grande que sentía que tocaba el cielo. Claro, el día de la boda, en ese salón tan lujoso. Rodeada de los suegros vestidos con ropa carísima. Yo me sentí chiquita, fuera de lugar. Mi hanbok viejo, mis manos ásperas, me daban pena. Me escondía en las esquinas. Pero en cuanto vi a mi hijo tan elegante, tan guapo, todo se me olvidó. Ese joven tan impresionante era mi hijo. Mi niño. El que crié con el alma. Solo eso importaba. Ese día, regresando a casa después del trabajo, sentía que flotaba. Apenas entré, me lavé bien las manos. Y saqué la caja de pescado que había comprado con esfuerzo la noche anterior. Era lo mejor de lo mejor, pescado seco de Yeongwan. El que solo se sirve en la mesa del rey. Un amigo del mercado me lo consiguió con mucho esfuerzo. Puse 10 pescados uno junto al otro sobre papel coreano. Brillaban con ese aceitito dorado tan rico que hasta se me hacía agua la boca. Con un trapo limpio, los limpié con cuidado. Y ajusté los hilos que los amarraban, como si estuviera peinando a una hija que se va a casar. Pensé. Cuando los suegros vean esto, tal vez entiendan cuánto amor puso esta madre para criar a Min-hun. No tendré dinero ni estudios, pero a mi hijo lo cuidé como lo más valioso. Fui metiendo los pescados con mucho cuidado en la caja, uno por uno. Como si fueran joyas. Después, envolví la caja con una tela de seda roja. Y al terminar, sentí una satisfacción inmensa. Esa caja no era solo pescado. Era mi amor de madre. Era mi vida entera, empacada con orgullo. Ya casi era hora de salir, así que me puse la mejor ropa que tenía. La que Min-hun me compró con su primer sueldo. Para mí, era el traje más caro y especial del mundo. Me arreglé frente al espejo. Me peiné el cabello ya canoso. Me puse el único anillo de jade que tengo. La mujer en el espejo era vieja y llena de arrugas. Pero a la vez me sentí orgullosa de ella. Pensé. Con esto, no voy a avergonzar a mi Min-hun. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era él. Mamá, ¿ya está lista? No llegue tarde. Y por favor no se vista tan llamativa, ¿sí? Su voz tenía un tono raro, como si estuviera nervioso. Yo no entendí por qué y solo me reí. Claro que sí, hijo. ¿Tú crees que no sé cómo comportarme? No te preocupes. Tú ve adelantado, ahorita llego. Colgué y tomé la caja de pescado entre mis manos. Me latía el corazón de la emoción. ¿Cómo será ese restaurante de comida coreana elegante que escogió? ¿Qué me dirán los suegros? ¿Cómo me recibirá mi hijo vestido tan formal? Con esas preguntas llenas de ilusión, salí por la puerta. Lo que no sabía era que no iba a una comida familiar. Iba directo al infierno. Iba al momento en que toda mi vida se derrumbaría. Ese día, el mundo afuera parecía especialmente tranquilo y pacífico. Cuando bajé del taxi, sentí que no podía respirar. El restaurante, solo lo había visto en fotos. Era enorme, como un palacio. Tan elegante que parecía decirme: gente como tú no puede ni asomarse aquí. Desde afuera, se veía la luz tenue saliendo de las ventanas. Y pensé: ahí adentro, hay otro mundo completamente distinto al mío. En la entrada, un joven empleado con traje me miró de arriba a abajo. Sin pensarlo, escondí la caja de pescado seco detrás de mí, como si me diera pena. El lugar era tan silencioso, tan distinto al ruido del mercado de Hagalchi, que ese silencio me hacía sentir chiquita, como si no perteneciera ahí. Avancé con dificultad, arrastrando un poco las rodillas. Al fondo del pasillo, vi a Min-hun, mi hijo, parado con cara de preocupación. Cuando me vio, no se alegró. Al contrario, suspiró con molestia y caminó rápido hacia mí. Mamá, ¿por qué se tardó tanto?
Todos ya están esperando. Su voz no tenía nada del cariño que yo esperaba escuchar. Solo se notaba su enojo. Yo intenté sonreír, tragándome la tristeza. Ay, hijo, el tráfico estaba horrible. ¿Te hice esperar mucho? Anda, vamos a entrar, tus suegros ya deben estar esperando. Pero sus ojos no veían mi cara. Se quedaron clavados en la caja que traía en mis manos. Y en ese momento, vi como su ceño se frunció con fuerza. No dijo nada. Solo me guió hacia el salón. Caminé detrás de él, sintiendo su espalda fría. No fui capaz de decir una sola palabra. Cuando se abrió la puerta corrediza, el aire del cuarto me golpeó directo en el pecho. Todo ahí adentro, el incienso suave, las luces tenues, la vajilla fina. Las flores decorativas, los cuadros de caligrafía. Me gritaban que yo no encajaba en ese mundo. Ahí estaban sentadas las personas del mundo de mi hijo. El suegro, un hombre de porte elegante, ni volteó a verme. Solo jugaba con su taza. La suegra, muy bien vestida, estaba sentada con toda la clase del mundo. Y mi nuera, o Yohin, que debería estar sentada junto a mí, estaba pegadita a Min-hun, limándose las uñas. Como si yo fuera invisible. Entré agachando la cabeza, incómoda. Y hasta entonces, el suegro levantó la mirada por encima de sus lentes y dijo: «Qué gusto volver a verla». ¿Cómo ha estado? Sonaba muy formal, educado. Pero sentí que me analizaba como si fuera parte de un examen. Me apuré a contestar. Bien, bien, muchas gracias. ¿Ustedes también han estado bien? Ay, perdón por llegar tarde, de verdad lo lamento. Y no se preocupe, dijo el suegro. Sabemos que el trabajo en el mercado es pesado y muy demandante. La suegra tomó su taza con delicadeza y habló en voz baja. Sí, claro, imaginamos que su tiempo es limitado. Pero sus ojos no veían mi cara. Estaban fijos en mis manos, esas manos ásperas y marcadas por años de trabajo. Sentí que me ardían de la vergüenza. Y sin querer, las escondí debajo de mi falda. El ambiente se volvió más frío que el hielo. Un silencio tan incómodo que hasta mover los palillos daba miedo. No podía quedarme así, paralizada. Respiré hondo y junté todas las fuerzas que me quedaban. Saqué la caja de pescado seco que traía escondida. Y la puse enfrente, con mucho cuidado. Disculpen que sea algo tan sencillo. Pero como vengo del mercado, si algo sí sé hacer, es escoger buen pescado. Escogí los mejores para ustedes. No es mucho, pero si lo reciben pensando en Min-hun, me harían muy feliz. En ese momento, todo se detuvo. El aire se congeló. Mi hijo Min-hun se puso pálido, y luego hasta morado del coraje. Mi nuera volteó la cara, como si hubiera visto algo podrido. La suegra borró la sonrisa de su rostro y solo miró su taza. Y el suegro, se aclaró la garganta, largamente. Y luego volteó la cara hacia la ventana. Como si ni yo ni mi regalo estuviéramos ahí. El silencio era tan espeso que me dolía. Y el que rompió ese silencio, fue mi propio hijo. Con palabras que me desgarraron el corazón. Se levantó de golpe, fue hacia mí. Y me arrancó la caja de las manos. Me lo arrancó de las manos como si le diera asco. Y luego, como si fuera basura, lo empujó con desprecio hacia una esquina de la entrada. Me habló bajito, solo para que yo escuchara, pero sus palabras fueron más venenosas que cualquier insulto. ¿Qué está haciendo? ¿Quién trae estas porquerías? Mamá, por favor, ya basta, suplicó mi hijo. Pero yo, a pesar de su desesperación, solo quería cambiar el ambiente tan frío que se sentía ahí. Creí, con todo mi corazón, que esa caja de pescado seco, el mejor que podía ofrecer una madre humilde como yo, era un gesto de respeto para los suegros, y una forma de no hacer quedar mal a mi hijo. Min-hun, ¿por qué te comportas así? Esto lo traje con todo mi cariño. Este pescado es muy especial, ¿sabes? Desde que yo era niña en el mercado casi no se ve uno así. Mira el color, está bonito, ¿no? Abrí la caja otra vez y saqué con cuidado uno de los pescados, brillando con su aceite dorado.
Apenas lo estaba mostrando cuando mi nuera, Oyujin, se tapó la nariz con un pañuelo, con cara de que iba a llorar. Suegra, de verdad lo siento, pero ese olor está horrible, me duele hasta la cabeza. Min-hun, por favor dile algo a tu mamá. Esa cosa huele espantoso, me dan ganas de vomitar. Esa frase fue una bofetada. Los ojos de mi hijo se llenaron de rabia y gritó delante de todos. Mamá, ¿puedes hacer algo con ese maldito olor? Es asqueroso. Esas palabras. Fue como si me hubieran golpeado la cabeza con un mazo. Todo el ruido desapareció y solo quedó su voz cruel repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. El orgullo de toda mi vida fue convertido en basura por la boca de mi propio hijo. Lo miré sin poder reaccionar, y él, como si ya no tuviera corazón, me agarró del brazo con fuerza. Levántese. Ya basta. Min-hun, ¿qué estás haciendo? No frente a los suegros. Intenté decirle. Cállese. Me gritó, rugiendo como un animal. Y entonces ocurrió lo que jamás imaginé en mi vida. Esa mano que antes me acariciaba con cariño, ahora me jaló del cabello con furia. Sentí un dolor terrible y mi cuerpo fue arrastrado sin fuerza fuera de la silla. Min-hun, no. Hijo, por favor. Grité con todas mis fuerzas. Pero nadie hizo nada. Los suegros solo voltearon la cara. Mi nuera, con una sonrisa burlona, lo miraba todo como si dijera, esto te pasa por venir del mercado. Mi hijo me arrastró como si fuera un bulto hasta fuera del salón. Pasamos por el pasillo y me aventó al piso frío. Junto a mí, cayó la caja, rota en pedazos. Los pescados salieron rodando por el suelo, brillando como si fueran mi vergüenza. Ahí estaban, mi esfuerzo, mi cariño, mi vida, tirados como basura. No pude ni levantar la cara. Sentí como todo mi cuerpo ardía de vergüenza. Los empleados del restaurante y los demás clientes murmuraban. Algunos me miraban con sorpresa, otros con pena. Esas miradas eran como agujas clavándose en mi piel. Encima de mí, la sombra de mi hijo parecía un monstruo. No había ni una gota de arrepentimiento en su rostro. Solo asco. No vuelva a aparecerse frente a mí. Considere esto como lo último que le puedo ofrecer. ¿Me entendió? Y sin más, se fue. Desapareció dentro del restaurante. Me quedé tirada en ese suelo duro y frío. La cabeza me dolía, el cuerpo me temblaba. Pero lo que más dolía era el alma, mi corazón hecho pedazos. No sé cuánto tiempo pasó. Un hombre, que parecía el gerente del lugar, se me acercó para ayudarme a levantarme. Pero yo no podía. Con la vista borrosa, vi salir a los suegros, a mi nuera y a mi hijo. Iban limpios, sonriendo, como si todo lo que había pasado fuera parte de una obra de teatro. Ninguno me volteó a ver. Pasaron a mi lado como si yo fuera un insecto. Alguien llamó a una ambulancia. Y así, fui llevada al hospital. En la parte de atrás de esa ambulancia que vibraba al andar, yo, con lo último de mi conciencia, pensé. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué momento de mi vida todo se descompuso así? Las luces de emergencia del techo giraban sin parar. Sentía que esa luz se burlaba de mí, como si fuera una mamá tonta que no supo criar bien a su hijo. Me acostaron en una camilla fría de la sala de urgencias. Alrededor mío andaban doctores y enfermeras con batas blancas. Sentí como la aguja del suero se me clavó en el dorso áspero de la mano. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Ya no olía a pescado como antes, sino al olor frío y raro del hospital que me envolvía entera. Con la mirada vacía, veía el techo blanco. Nadie me llamó, ni mi hijo, ni mi nuera, nadie. Me sentí completamente sola, como si el mundo me hubiera dejado atrás. Esa noche, en la sala de urgencias, el tiempo simplemente no avanzaba. Sentí que mi vida se rompió en 1000 pedazos ahí mismo. El aire era seco y helado. El olor a alcohol y medicina me invadía hasta los huesos. El techo parecía no tener fin, y las luces de los aparatos médicos parpadeaban como si fueran ojos vigilándome. La cabeza me palpitaba sin parar. Donde me jaló del cabello,
me ardía como si me hubieran quemado. Pero ni ese dolor físico se comparaba al dolor que sentía en el corazón. Se escuchaban quejidos de otros pacientes, pasos de familiares, voces apuradas del personal médico. Todo seguía su curso, como si el mundo girara sin mí. Yo no tenía a nadie a mi lado. Nadie me tomó la mano ni me preguntó si estaba bien. Ahí, en esa cama fría, yo era una isla perdida. Mientras veía el techo, me acordé de cuando mi hijo Min-Jun era chiquito. Una vez, en el mercado, se cayó y se raspó la rodilla, pero no lloró. Solo me miró mientras yo cargaba cajas de pescado y me dijo: «Estoy bien, mamá. Mira, con este dinero cómpranos algo rico». Era un niño tierno, que me consolaba a mí en vez de llorar. Una vez me dijo: «Cuando crezca, voy a tener éxito y darte la mejor vida, mamá. Ya no vas a tener que soportar este olor a pescado». Todavía recuerdo su voz, tomándome la mano y prometiéndomelo. ¿A dónde se fue esa promesa? ¿Dónde está ese niño? ¿Solo quedó este monstruo que me jaló del pelo? Las lágrimas me empapaban la almohada. Todo mi cuerpo temblaba de tristeza. Y justo en ese momento, sentí que algo vibraba dentro de mi bolso viejo. El corazón se me cayó al suelo de la sorpresa. ¿Será él? ¿Será mi hijo? ¿Me llamará por fin? Con manos temblorosas abrí el bolso y saqué el celular. En la pantalla aparecía: mi hijo. Sí, mi hijo recapacitó, pensé. Seguramente estaba borracho o muy enojado cuando me agredió. Pero ya se calmó y ahora me llama para pedirme perdón. Me sequé las lágrimas, me aclaré la voz, y con el dedo temblando, contesté: «Hola, Min-Jun». Mi voz salió quebrada. Del otro lado hubo silencio largo. Justo cuando iba a repetir su nombre, escuché su voz. «¿Cómo está su cuerpo?». Pero no fue una pregunta de preocupación. Lo dijo como si fuera un simple trámite antes de hablar. No había calidez, ni culpa, ni cariño en su voz. Y enseguida dijo: «Solo llamaba para avisarle que mañana tiene que venir y pedirle perdón a mis suegros, de manera formal». No podía creer lo que estaba oyendo. No entendía nada. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». «Que yo te pida perdón». «Pero si tú fuiste la que hizo todo un escándalo por una simple caja de pescado seco. Arruinaste el ambiente, hiciste un oso frente a los suegros. ¿Y te parece que eso no es una falta de respeto? ¿Sabes quiénes eran esas personas? ¿Cómo se te ocurre darles algo así?». Su voz se hacía cada vez más cortante, más dura. ¿Sabes lo incómodo que fue para mí? ¿Sabes cómo se me quedó viendo mi suegro? ¿Cómo quieres que me presente otra vez con esa familia? Todo fue culpa tuya, mamá. Ah, ya veo. Este niño no estaba preocupado por si yo estaba bien. No le importó que me jalaran del cabello y me sacaran arrastrada. Lo que realmente le dolía era quedar mal frente a los suegros. En ese momento, el último hilito de esperanza que me quedaba se rompió. Sentí como si el corazón se me congelara. ¿O de verdad, Min-Jun? ¿Te da tanta vergüenza que yo sea tu madre? ¿Acaso el olor a pescado que traen mis manos es un obstáculo en tu camino al éxito? Mi voz no salía con coraje. Era más bien la voz de alguien que ya lo ha perdido todo. Vacía, resignada. Del otro lado del teléfono, mi hijo guardó silencio. Y después, me clavó la puñalada más cruel. Sí. Me da vergüenza. La verdad, ya estoy harto. Yo también quiero vivir en un mundo que me corresponde por mi nivel. Así que por favor, ayúdame. Ve mañana, arrodíllate, y discúlpate. Diles que todo fue tu culpa, que fue por ignorancia. Promételes que no volverá a pasar». En ese momento, se me cortaron las lágrimas. Ya no quedaban más por llorar. Ni fuerzas para seguir sufriendo. Algo dentro de mí murió por completo. El amor de toda una vida. Las esperanzas, los sacrificios. Todo se volvió polvo y se lo llevó el viento. No respondí. Solo colgué, en silencio, pero con firmeza. Abrí mi lista de contactos.
Busqué su nombre, mi hijo. Y sin pensarlo 2 veces, lo borré. Letra por letra. Sentí como si me drenaran el corazón con cada tecla. Y ya estuvo. Mi hijo, Park Min-hoon, murió esta noche en la sala de urgencias. Me levanté de la fría camilla. Ya no sentía ni el dolor del cuero cabelludo, ni el peso del sufrimiento. Solo sentía una furia enorme, helada, que me llenaba por dentro. Arranqué con fuerza el suero de mi brazo. Salió sangre, pero no dolía. Me vi en el reflejo de la ventana. Cabello revuelto, cara golpeada, ojos hinchados. Una imagen clara de alguien que lo perdió todo. Pero mis ojos eran otros. Ya no eran de una madre triste. Eran los de una bestia decidida, con una mirada fría y afilada. Lista para cobrar todo lo que le hicieron. Tienes razón, Min-hoon. Yo fui ignorante. No quise ver en qué tipo de monstruo te habías convertido. Fui una tonta. ¿Te molesta el olor a pescado, verdad? Perfecto. Con estas mismas manos que tanto desprecias. Voy a destruir ese mundo brillante que tanto quieres proteger. Esto ya no era una venganza. Era el inicio de una guerra. Una guerra en la que iba a demostrar que yo también valgo. Ignoré al doctor, salí del hospital. El aire helado de la madrugada me pegó en la cara. Tomé un taxi. Lléveme al mercado de Jagalchi, le dije. Ahí donde empezó y terminó toda mi vida. Aún estaba oscuro. El mercado estaba tan silencioso, que daba miedo. Pero el olor a mar, a pescado fresco, me hizo volver en mí. Ese era mi origen. Mi fuerza. Lo que me hizo sobrevivir. Min-hoon despreciaba ese olor. Pero gracias a él, yo estoy viva. Espérame. La madre que abandonaste. La raíz que quisiste borrar. Va a enseñarte cómo se siente ahogarte con tus propias decisiones. Y justo entonces. El cielo del este, sobre el mercado de Jagalchi, empezó a teñirse de rojo. Lento. Frío. Como presagio de una tormenta. Pero desde ese día, el mercado de Jagalchi ya no fue mi lugar. Ese sitio, donde dejé mi juventud y muchas lágrimas, ahora solo era un recuerdo que tenía que dejar atrás. Una parte de mi pasado que necesitaba soltar para cortar todo lazo con mi hijo. En los días siguientes, empecé a recoger mis cosas del puesto. Vendí todo lo que me había acompañado toda la vida. La vieja tabla de madera, el cuchillo, la báscula donde pesaba el pescado, hasta las tinas de hule. Todo lo vendí barato, sin pensarlo mucho. La mamá de Suni, que tenía el puesto de al lado, se me acercó con los ojos llorosos y me agarró la mano. Hermana, ¿de verdad vas a dejar todo? ¿Le pasó algo a Min-hoon? Te ves muy acabada, dijo preocupada. Yo solo le sonreí, un poco. No dije nada. Me daba miedo que la verdad ensuciara los oídos de esa buena mujer. No pude contarle qué clase de persona era mi hijo, ni cómo me había tratado. Ya me toca descansar. Toda la vida he trabajado, le dije con calma. Y ella ya no preguntó más. Solo me dio un billete, suficiente para un plato de caldo, y me repitió varias veces. Cuídate mucho, por favor. Cuando terminé de vender todo, lo que me quedó fueron apenas unos cuantos millones de wons. Para 40 años de esfuerzo, era muy poco. Me quedé mirando el espacio vacío donde estuvo mi puesto. Sí, ahí se acababa todo. La vida de la mamá de Park Min-hoon también terminaba. Y la vida de Kang In-sok, la mujer luchona del mercado, también se iba. Volví a casa, me senté sola en mi cuarto vacío y pensé. ¿Ahora qué hago con mi vida? Decía que quería hacer un mundo bonito para que él lo viera desde arriba. Pero hasta yo sabía que eso sonaba ridículo. Mis manos ya estaban viejas, sin fuerza. Como para afilar el cuchillo de la venganza. La realidad era como una gran pared de hielo que me aplastaba. Y entonces me pregunté si mi hijo tenía razón. Tal vez lo mejor que podía hacer era quedarme callada y morirme de vieja. Ese pensamiento me envolvió por completo.
Pasé varios días acostada como un cadáver. Pero un día me di cuenta. No puedo seguir pudriéndome en esta casa. Todo aquí me recordaba a él. Los diplomas en la pared, las fotos viejas en los álbumes. La radio vieja que me compró de joven. Tenía que tirar todo. Tenía que borrar a Park Min-hoon de mi memoria y de mi vida. Me levanté y empecé a limpiar toda la casa. Puse en bolsas de basura todo lo relacionado con él. Fue entonces cuando, en lo más profundo del armario, debajo de unas cobijas viejas, encontré una caja cubierta de polvo. Era una pequeña caja de madera, la única cosa que me dio mi madre cuando me casé. Ni siquiera me acordaba que existía. La abrí, y un olor a madera vieja salió junto con unos papeles amarillentos. Había una foto en blanco y negro de mi papá y yo, cuando tenía como 20 años. Y debajo de eso, había un papel de propiedad de un terreno, y una póliza de seguro antigua. Entonces me acordé. Mi papá, antes de morir, me dio ese papel con mucha seriedad. Bin-sok, esto es lo último que te dejo. Ahorita ese terreno parece solo un cerro lleno de piedras. Pero uno nunca sabe. No lo vendas. Guárdalo para cuando de verdad no puedas más. ¿Me oyes? La póliza de seguro estaba a mi nombre. Mi esposo, que murió en un accidente en el mercado, la había dejado por si pasaba algo. Muchas veces, criando a mi hijo, me dieron ganas de usar ese dinero. Pero pensaba. Es lo último que me dejó mi esposo. Y por eso lo guardé todo este tiempo. Lloré con esos papeles en las manos. Solo pensaba en el hijo que me había abandonado. Y se me había olvidado por completo el amor tan grande que me dieron mi padre y mi esposo. Me pregunté de nuevo. ¿Qué hice mal? Pero esta vez, fue distinto. Me di cuenta que sí merecía ser amada. Que fui una persona que recibió un amor valioso. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Agarré los papeles viejos y salí de casa. No sabía si servían para algo. Pero en el fondo, quería aferrarme a lo poquito que me quedaba. Tomé el camión rumbo a la alcaldía. Con manos temblorosas, le entregué los papeles de un terreno a un joven funcionario que estaba en la ventanilla de atención. Y disculpe, ¿podría decirme qué ha pasado con este terreno? Está en esta dirección. El muchacho tomó los papeles con cara de fastidio y empezó a escribir la dirección en la computadora. Pero de pronto, se quedó congelado. Abrió los ojos como platos y empezó a mirar la pantalla y luego mi cara, una y otra vez. ¿Este terreno es suyo, señora? Sí. Me lo dejó mi papá, le contesté. Él se recargó en la silla, sorprendido, como si no pudiera creerlo. Señora, este terreno está justo en medio del nuevo proyecto de ciudad. Van a empezar con el proceso de compensación muy pronto. Y su terreno está en la parte más valiosa, la zona comercial. El pago que le van a dar va a ser enorme. Cuando escuché la palabra enorme, mi corazón empezó a latir con fuerza. El joven me dijo una cantidad aproximada. No lo podía creer. Aunque juntara todo el dinero que había ganado vendiendo pescado en toda mi vida, ni de chiste alcanzaría esa cantidad. Le di las gracias muchas veces y salí de la oficina. Las piernas me temblaban tanto que casi no podía caminar. Me senté en la banqueta, sin poder moverme, completamente en shock. Papá, fuiste tú. Desde el cielo me estás ayudando. Esa frase que decía en los peores momentos, cuando ya no podía más, se había vuelto real. En cuanto me recuperé, tomé la póliza del seguro de mi esposo y fui a la aseguradora. Y allá también me llevé otra sorpresa. El seguro, aunque era pequeño, había estado generando intereses por muchos años. Ahora era una suma fuerte, imposible de ignorar. De regreso a casa, miraba una y otra vez el saldo en mi cuenta. Era una cantidad que jamás en mi vida había tenido. Ni siquiera la había imaginado. Y me puse a llorar. Pero no era de felicidad. Era un llanto de dolor, de tristeza, de rabia, y también de agradecimiento. Papá, viejo, gracias. Ustedes me salvaron. Con este dinero, que viene del amor que me dejaron,
ahora sí voy a vivir de verdad. Ya no dudaba. Este dinero no solo era una segunda oportunidad. Era mi mejor arma para hacer justicia. Pero no pensaba gastarlo en una casa de lujo ni en ropa cara. Ese tipo de venganza vacía no era lo mío. Pasé días buscando en mi celular y leyendo el periódico. Pensando, ¿qué puedo hacer con este dinero? ¿Cómo puedo hacer que valga la pena? ¿Cómo convertirlo en una venganza de verdad? Y entonces, en una esquina del periódico, vi un anuncio pequeño. La mejor forma de prepararte para el futuro. Curso para obtener tu título de trabajador social. Tú también puedes ser un experto. Esas palabras me sacudieron. Pensé en tantos viejitos como yo, sin nadie, con la mirada vacía. Tal vez este era mi camino. Tal vez podía transformar mi dolor ayudando a otros. Y más aún. Claro. Una casa para ancianos. Una residencia bonita, como esas de ricos a las que mi hijo tanto quería entrar. Yo misma iba a construir ese lugar. Y yo iba a ser la dueña. Se me enchinó la piel. No había venganza más perfecta. Esa misma tarde, fui a la dirección del anuncio. Era un centro educativo sencillo en un edificio viejo. El letrero decía: Educación a distancia, cursos de trabajador social, prácticas profesionales. Sin pensarlo 2 veces, entré. Una empleada me miró raro, tal vez por mi edad o por cómo me vestía. Pero no me importó. Ya estaba acostumbrada a esas miradas. Me senté y le dije con firmeza: Quiero empezar a estudiar para ser trabajadora social. Lléveme por el camino más rápido, por favor. No había duda en mi voz. Y mis ojos ardían con decisión. Ese día, di el primer paso de mi nueva vida. El dinero que traía venía del amor de mi papá y de mi esposo. Y el fuego que traía en el pecho, lo había encendido mi hijo, con su odio. Con ese amor y ese rencor, estaba lista para entrar en un nuevo mundo. Mi segundo tiempo en la vida empezó frente a una computadora vieja, pero con el corazón lleno de fuerza. En toda mi vida, lo único que había agarrado era un cuchillo para limpiar pescado y un ábaco para contar dinero. Pero un día me metí en un mundo totalmente desconocido para mí, el sistema de educación en línea. Tomé clases como Introducción al Trabajo Social, Comportamiento Humano y Medio Social, y Atención a Personas Mayores. Para mí, esas materias sonaban como si hablaran en otro idioma. Cada noche tenía que quedarme despierta frente a la pantalla llena de palabras raras, viendo clases en línea que apenas entendía y luchando conmigo misma para no rendirme. Usaba una lupa para leer en la computadora y repetía los videos una y otra vez porque no entendía lo que decían. Con una pluma toda gastada, copiaba lo más importante en mi cuaderno, escribiendo con fuerza para que no se me olvidara. Lo más difícil de todo fue aprender a usar la computadora. Yo crecí vendiendo en el mercado, y ese mundo dentro de una pantalla me parecía complicado y nada amable. Me pasaba horas escribiendo los reportes con un dedo, como si estuviera picoteando como un águila. A veces, terminaba justo cuando salía el sol. Me daba miedo no entregar las tareas a tiempo, así que me quitaba horas de sueño y luchaba con esas letras negras que no entendía. Me decía a mí misma: ¿cómo vas a vengarte de lo que te hicieron si ni esto puedes soportar? Así, cada noche me empujaba a seguir. Después de varios semestres, por fin terminé todas las clases teóricas. Pero lo más duro vino después, las prácticas en un asilo. Me mandaron a uno pequeño, algo alejado de la ciudad. En cuanto entré, un olor fuerte me golpeó en la nariz y sin darme cuenta, dejé de respirar por un momento. Era una mezcla de desinfectante, comida y el olor del cuerpo de los ancianos. Era el olor de los últimos días de la vida. Los estudiantes jóvenes que hacían prácticas conmigo pusieron cara de asco. Al verlos, recordé la expresión de desprecio de mi nuera cuando se tapó la nariz diciendo que olía a pescado crudo. También recordé los ojos fríos de mi hijo, llenos de vergüenza. Eso me hizo sentir un frío en el corazón. Intenté actuar como si nada, y me puse a hacer lo que me tocaba. Las tareas que nos daban eran simples: llevar las bandejas, cambiar las sábanas sucias, limpiar pasillos y baños. Los estudiantes jóvenes me dejaban lo más feo y pesado,
como si yo fuera su sirvienta. Abuelita, ¿nos puede ayudar usted con esto? Es que nosotros somos estudiantes y usted ya tiene experiencia, decían con una voz educada pero llena de burla. Me trataban como si yo fuera una señora vieja que se coló en la escuela. Un día, en la hora de la comida, escuché a 2 estudiantes en una esquina hablando bajito mientras me veían de reojo. ¿No te desespera esa señora? No hace nada bien. Sí, y además, ¿no huele raro? Como a pescado crudo. Esa palabra, a pescado crudo, se me clavó en el corazón otra vez. Pensé, ¿será que nunca voy a poder quitarme este olor? ¿Será que la vida que llevé siempre me va a seguir como una sombra, como una cadena? Corrí al baño y me lavé la cara con agua fría muchas veces. Al verme en el espejo, me vi tan triste, tan cansada, por un momento quise rendirme. Pero no podía. No después de todo. Recordé la cara de desprecio de mi hijo, los ojos fríos de mis consuegros, el momento en que me dieron la espalda como si no valiera nada. Si me rindo aquí, solo seré su burla para siempre, pensé. Desde ese día, me enfoqué más en mi trabajo. Cuando había algo difícil o desagradable, yo era la primera en hacerlo. Ayudaba a los abuelitos con sus necesidades, daba de comer a los que tenían demencia, les tomaba la mano a los que no podían dormir por la noche. Poco a poco, los ancianitos, que al principio no me querían cerca, empezaron a confiar en mí. Una de ellas me conmovía mucho. Era una abuelita con demencia que ya no hablaba. Su esposo y sus hijos la habían abandonado. Vivía sola en el asilo. Siempre miraba por la ventana sin decir nada y no dejaba que nadie la tocara. Los otros estudiantes ni las cuidadoras querían acercarse a ella, porque era muy difícil tratar con ella. Yo iba todos los días al cuarto de la abuela. Nunca la obligué a hablar ni a agarrarme la mano. Solo me sentaba a su lado en silencio. Le limpiaba las manos y los pies con una toallita húmeda. Y le acomodaba el cabello con cuidado. Ella no decía nada. Pero ya no apartaba mi mano como antes. Un día por la tarde. Como siempre, le estaba limpiando las manos secas y ásperas. Cuando pasó algo que parecía un milagro. Por primera vez en meses. La abuela volteó a verme. Sus ojos, que antes no veían nada, se enfocaron en mí. Y con sus labios resecos. Me dijo muy despacito. Qué calientitas tus manos. Y luego, agarrándome la mano con fuerza, murmuró. Tus manos huelen a vida, a gente. Es el olor más bonito, el olor de la vida. En ese momento, todo lo que yo había aguantado por años. Salió de golpe. Me solté llorando como niña. Ese olor que mi hijo despreciaba. Ese olor a pescado que le daba vergüenza. La abuela lo llamó el olor más cálido. El olor de alguien que vive de verdad. Ella me acarició el hombro en silencio. En ese gesto sentí el calor de mi mamá, que ya no está. Todo mi dolor, mi rencor. Parecía derretirse con sus palabras. Ese día entendí algo muy claro. Mi venganza no era desquitarme con mi hijo. Mi verdadera misión era abrazar el dolor. De otros como yo. Gente rechazada, herida, sola. Crear un lugar donde puedan vivir. Con dignidad hasta el final. Eso sería la mejor forma de demostrar. Que mi vida, la vida que él tanto despreciaba. Sí tenía valor. Y también. Sería la venganza más hermosa y poderosa. Desde ese día, fui otra persona. Ya no me afectaban las burlas de los estudiantes jóvenes. Ni el cansancio de las prácticas. Porque ahora tenía un propósito. Una misión que salía del alma. Mis ojos se volvieron firmes. Mis manos, más cálidas. El último día de prácticas, le tomé la mano a la abuela y le prometí. Abuela, voy a volver por usted. Y cuando lo haga, será para llevarla. Al lugar más cálido del mundo. Uno que yo misma voy a crear. Cuando salí del asilo. Mis pasos eran ligeros y firmes. Nada que ver con la primera vez que entré. Mis manos todavía tenían ese olor. Pero ya no me daba pena. Ese olor era mi historia.
Mi medalla. Mi nueva razón de vivir. Pasaron 2 años. En mi cuartito pequeño. Los libros viejos se amontonaban como montañas. Encima había exámenes y reportes llenos de letras chiquitas. Como prueba de todo lo que luché. Pasé las noches estudiando. Muchas veces sin dormir. A veces, solo comía arroz con agua para no perder tiempo. Me sangraba la nariz del cansancio. Y lloraba cuando mis ojos ya no veían sin lentes. Pero nunca dejé de estudiar. Pensaba en la abuela y en su calor. Y también en la mirada fría como hielo de mi hijo. Eso me dio fuerzas. Hasta que un día recibí un sobre grueso por correo. Temblando, lo abrí. Adentro había un papel duro y brillante. Mi título de trabajadora social. Decía, Kang In-suk, nivel 2. Abracé ese papel con todas mis fuerzas. Y lloré sin hacer ruido. Estas manos, que antes partían cabezas de pescado, ahora podían ayudar a otros a vivir. El país reconocía como valiosa. La vida que mi hijo despreciaba. Mi vida no fue en vano. Apenas va empezando. Sequé mis lágrimas. Y puse el título frente a las fotos de mi papá y mi esposo. Ese mismo día comencé el proyecto más grande de mi vida. Usé la herencia que me dejaron. Como inversión para construir el mejor asilo de todo Corea. Ya no era solo una vendedora de mercado. Durante esos 2 años, leí todo lo que pude sobre trabajo social. Bienes raíces, construcción, negocios. Lo que fuera. Busqué hasta encontrar al arquitecto más exigente del país. Y le presenté mi idea. Cuando me vio con mi ropa sencilla. Y mi forma de hablar tan directa. No me tomó en serio. Me dijo: Señora, este tipo de centros no se construyen solo con dinero. Debes tener una filosofía clara. Lo miré directo a los ojos y le dije: Esto no será solo un lugar donde se guarda a los viejitos enfermos. Quiero construir un hogar donde las personas que han vivido con lucha toda su vida puedan pasar sus últimos días con dignidad y felicidad. Haz un cuarto de fisioterapia donde entre el sol. Cuartos individuales con vista a las estaciones del año. Y un jardín grande donde todos puedan convivir. Quita los escalones, pon agarraderas fáciles de usar y pisos que no resbalen. Diseña todo para que sus días sean más seguros y tranquilos, aunque sea solo uno más. El arquitecto, que al principio no me tomaba tan en serio, se sentó bien y me dijo: Señora, usted tiene una filosofía. Entendido. Voy a darlo todo para hacer realidad su sueño. Comprar el terreno, hacer los planos y comenzar la construcción fue muy difícil. Pero yo no me rendí ni un centímetro. Todos los días iba a la obra, hablaba con los trabajadores. Y yo misma me aseguraba de cada ladrillo, cada ventana. Llamé a mi proyecto la Casa de la Primavera Eterna. Porque quería que las personas que ya estaban en el invierno de su vida pudieran sentir que siempre están viviendo un día cálido de primavera. Mientras yo levantaba mi mundo con sudor y esfuerzo. El mundo de mi hijo, Park Min-hoon, se derrumbaba en silencio. Después de que desaparecí, al principio Min-hoon sintió alivio. Pensó que por fin se había librado del pasado que tanto lo atormentaba. Y que le impedía avanzar. Con el apoyo total de sus suegros. Entró al mundo de las inversiones y los negocios nuevos. Tenía los ojos llenos de codicia. Quería más, quería lujo, poder, subir más alto. Sirviendo whisky caro, le gritaba a su esposa: Yoo-jin, no te preocupes. Sin ayuda de tu papá, yo te haré más rica de lo que puedes imaginar. Nuestro hijo crecerá en lo mejor de lo mejor. Y nunca más tendrás que oler ese apestoso pasado de mi madre. Yoo-jin, su esposa, feliz con esa actitud, se dedicó a comprar cosas de marca y asistir a eventos sociales. Pero la ambición de Min-hoon superaba por mucho su capacidad. Cayó en palabras dulces de un conocido. Y metió mucho dinero en una empresa nueva sin comprobar nada. Soñaba con comprarse un edificio en Gangnam. Pero todo lo que recibió fueron acciones sin valor.
Y un amigo que desapareció. Perdió todo, el dinero prestado por los suegros, el suyo, todo. Desesperado, intentó recuperar las pérdidas apostando aún más. Pero ya no pensaba con claridad. Era como jugar al casino. Las deudas crecían sin parar. Y empezaron a llover las llamadas de los prestamistas. Yujin, cada día, se mostraba más fría. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo vas a mirar a mi papá a la cara? Arruinaste todo. Solo espérame tantito, esta vez sí saldrá bien. Te lo juro. Cállate. Siempre dices lo mismo. No pienso arruinar mi vida con un hombre tan inútil. Me voy. Y así, ella se fue con su hijo. Dejó una nota diciendo que se iba a casa de sus papás. Los suegros, que antes se preocupaban, cortaron todo contacto cuando vieron la magnitud de las deudas. Actuaban como si Min-Hun fuera un desconocido. La casa tenía pegados avisos de embargo. El coche de lujo fue confiscado por cobradores. Y de vivir en un departamento elegante en Gangnam, terminó en un cuartito de renta sin depósito. Con olor fuerte a moho. Solo entonces pensó en su madre. Ella debe tener algo de dinero guardado. Seguro ha ahorrado toda la vida. Debo encontrarla. Pero no lo pensó con amor ni arrepentimiento. Solo quería sacarle dinero. Fue una decisión egoísta. Como loco, empezó a buscarla. Fue a la casa vieja, pero ya vivía otra familia. ¿Buscó en el mercado a las personas con las que ella hablaba? Al principio, los comerciantes que lo trataban como a un hijo empezaron a negarle ayuda. Su ropa sucia, su aspecto cansado y esos ojos desesperados por dinero hicieron que todos bajaran la mirada y se alejaran. Fue con la mamá de Sunny, casi rogándole, pero ella lo miró fría y le respondió. Yo sé lo que le hiciste a tu madre. ¿Y ahora vienes a buscarla? ¿Otra vez por dinero? No te mezcles con nosotros. No te atrevas a volver a aparecer. Casi a empujones, lo sacaron del mercado. Su madre, como si hubiera desaparecido del mundo, no dejó rastro alguno. Nadie sabía dónde estaba. Pasó el tiempo. Un día, mientras la gran construcción de Casa Nulbom ya estaba por terminar, yo estaba en el jardín de la azotea, mirando la ciudad a lo lejos. Era un lugar cálido y digno que construí con todo mi esfuerzo, para recibir a nuevas familias mayores que vendrían a vivir ahí. Mientras tanto, Min-Hun, que ahora era un don nadie, comía un ramen instantáneo en una tiendita. En sus manos tenía un periódico viejo. Entre las noticias y entrevistas a personajes importantes del pueblo, aparecía una nota pequeña sobre la inauguración del lujoso complejo de retiro Casa Nulbom. Había también un subtítulo, La filosofía especial de la directora Kang In-sook. Pero él ni lo miró. Solo pensaba en una cosa, encontrar a su madre, como fuera, para sacarle dinero. No tenía ni idea. Que esa mujer que tanto buscaba era ahora la dueña de ese mundo del que hablaba el periódico. Y que el destino, tarde o temprano, iba a hacerlos cruzarse de nuevo. Por la mañana, el sol se colaba por las ventanas grandes e iluminaba de oro el vestíbulo de Casa Nulbom. Yo caminaba despacio con una taza de té de dátil caliente en la mano, viendo el mundo que yo misma había construido. El aire olía a lavanda suave y a desayuno recién hecho. En una esquina, unos profesores jubilados jugaban al go, discutiendo como si estuvieran en clase. En otra, los mayores hacían ejercicios de rehabilitación con la ayuda de terapeutas. Donde yo miraba, todo era paz y calidez. Cada vez que los trabajadores me veían, se inclinaban y saludaban. Buenos días, directora. Yo les sonreía y me acercaba a saludar a cada residente como si fueran mi propia familia. Doña Kim, ¿durmió bien anoche? ¿Y la cintura, cómo va? Don Park, hoy se ve con muy buen color. ¿Le gustó el libro nuevo que le trajimos? Ellos me recibían con cariño, no como a una jefa, sino como a una hija o nieta. Al salir al jardín, vi sentada en una silla de ruedas a una abuelita bajo el sol. Era la misma señora que conocí 2 años antes, durante mis prácticas en un asilo. Cuando abrimos Casa Nulbom, la busqué y la traje personalmente. Buenos días, abuelita, le dije,
tomándole la mano. Antes, ella apenas podía enfocar la vista. Ahora me reconoció y sonrió. Nuestra directora ya está aquí. Hoy está bien bonito el clima, ¿verdad? Sí, abuelita. Por eso la traje a que tome un poco el sol. Todo esto es gracias a usted. Nunca pensé que a mi edad viviría algo así. Muchas gracias. Al tomar su mano arrugada, sentí otra vez el calorcito que ella me había dado aquella vez, cuando me acarició la mía. Este lugar, Casa Nullbaum, no solo es el resultado de mi esfuerzo. Es mi razón de vivir. Ahora me siento en paz. El nombre de mi hijo, Park Min-hoon, apenas es una cicatriz lejana en mi memoria. Ya no me sacude el corazón. Yo encontré mi lugar, mi mundo, y aquí estoy firme. Esa tarde era tranquila, como siempre. Estaba en mi oficina revisando los papeles de las nuevas personas que llegarían a vivir a Casa Nullbaum. Leer sus historias, pensar qué cuidados necesitarían, qué actividades les gustarían, eso se había vuelto parte importante de mi día. De repente, sonó el teléfono. La voz del jefe de administración sonaba nerviosa. Disculpe, directora, hay un tipo afuera, un vagabundo. Está haciendo un escándalo, insiste en verla. Dice que si no la ve, se va a morir aquí mismo. ¿Quiere que llamemos a la policía? Tenemos miedo de que asuste a los mayores. Yo puse mi pluma sobre el escritorio. Parece que había llegado otro más. Desde que abrimos Casa Nullbaum, a veces venían personas a pedir trabajo o dinero, contando sus desgracias. Yo siempre pedía que los trataran con respeto, pero que los hicieran irse tranquilos. Hagan lo de siempre, dije. Hablen con él con calma, y que se vaya sin hacer escándalo. No queremos asustar a nuestros residentes. Justo mientras decía eso, escuché a lo lejos un grito desgarrador. No muy claro, pero para mí sonó como un trueno. Se lo ruego. Solo déjenme verla, por favor. Si me corren de aquí, me muero. Por favor, se lo suplico, solo una vez, sálveme esta vez como si estuviera salvando una vida. Esa voz, aunque estaba desgastada por los años y cargada de desesperación, yo la recordaba bien. Sentí como mi corazón se desplomaba, helado, como si cayera al fondo de mi pecho. Sin darme cuenta, la pluma que tenía en la mano se me resbaló entre los dedos y cayó al suelo con un golpecito seco. Sentí que la sangre en mi cuerpo se enfriaba. Pensé, no puede ser, no puede ser él. Pero lo era. Esa voz estaba tatuada en lo más profundo de mi memoria. La voz de mi hijo. Mi hijo, al que yo misma traje al mundo, al que crié con mis propias manos, y que luego me destrozó el corazón. El director de la oficina pareció malinterpretar mi silencio. ¿Llamo a la policía, presidenta? Si lo dejamos así, podría ser un problema para el trabajo. Tragué saliva sin darme cuenta. ¿La policía? No. No podía entregarlo. Esto no era un problema para la policía. Era mío. Era el último pedazo sucio de mi pasado. Tenía que manejarlo yo misma. Tenía que verlo con mis propios ojos. Ver con claridad cómo ese hombre se había venido abajo, desde la cima del mundo perfecto que yo construí, hasta el punto más bajo. Esa sería mi última venganza. Le respondí con una voz tan tranquila que hasta yo me sorprendí. No. Hace ruido ahí fuera. Que lo pasen adentro. El director parecía confundido. Pero, presidenta, su aspecto es muy descuidado, podría ser peligroso. Y no hay problema. Que entre. Yo me hago responsable. Mi tono firme lo dejó sin palabras. Colgó sin decir nada más. Me recosté en mi silla. Mi corazón no latía. Solo sentía una calma helada, como si un bloque de hielo se hubiera asentado en mi pecho. No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que se oía era el viejo reloj de madera marcando los segundos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba bien cuidado. Vi a algunos ancianos caminando tranquilamente por el sendero. Ese es el mundo que tengo que proteger. Por esa paz, haría lo que fuera.
Escuché pasos en el pasillo. Zapatos de vestir firmes, y luego unos arrastrando, como si los pies no tuvieran fuerza. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Toc, toc. Un golpecito tímido. Abrí los ojos. No había emoción en mi mirada. Me recordé una vez más. Ya no soy su madre. Soy Kang In-suk, presidenta de la casa Neulbom, guardiana de este lugar. Respondí con una voz firme y serena. Adelante. Se abrió la puerta. Primero entró el director, nervioso. Detrás de él venía un hombre con la cabeza agachada. Su rostro estaba hundido, parecía no haber comido en días. Tenía la barba crecida, sucia, la ropa tan vieja que ya ni se notaba el color original. No quedaba ni rastro del hijo arrogante que un día fue. Lo miré sin decir nada. Tal vez mi silencio lo sintió como un permiso, porque en cuanto estuvo frente a mí, se tiró al suelo, boca abajo, como si lo hubiera estado esperando. El sonido de su cuerpo golpeando el piso rompió el silencio elegante de mi oficina. Presidenta, gracias. Gracias por darme la oportunidad de verla. Su voz, gastada y desesperada, sí, era él. Mi corazón bajó un poco más, helado. Pero en mi rostro no había ni un solo gesto. Solo miraba por la ventana, acariciándome la punta de las uñas. Ya no olía sangre, ni mis manos temblaban. Solo quedaba el suave aroma a crema de manos. Sé que está muy ocupada, pero por favor, se lo ruego. Solo una vez, sálveme esta vez. Haré lo que sea. Lo que usted me diga. No me importa si es limpiar, lavar los trastes o hasta tallar el baño. Con que me den de comer y un lugar donde dormir, trabajo como esclavo toda la vida para pagar mi deuda. Se lo ruego, tenga piedad de mí. Mientras escuchaba esas súplicas tan humillantes, no pude evitar recordar lo que pasó hace 2 años. Ese mismo hijo, con su cara llena de arrogancia, me agarró del cabello diciendo que yo apestaba a viejo. Y ahora, ese mismo hombre estaba tirado a mis pies, rogando por su vida, diciendo que viviría como esclavo si lo dejaba quedarse. De repente, me vino otra memoria de hace muchos años. Cuando Min-hun, en la primaria, rompió una ventana del vecino, y llorando, mientras le daban un reglazo en la mano, pedía perdón. Aquellas lágrimas eran de un niño que de verdad se arrepentía. Pero las de ahora. Lo que vi en los ojos de ese hombre no era arrepentimiento, era puro miedo. Eran las lágrimas de alguien desesperado por salvarse, como un animal acorralado. Me quedé en silencio un buen rato. Y él, pensando que mi silencio era señal de esperanza, empezó a rogar con más ganas. No siempre fui así. Yo también tuve una buena vida. Pero la vida me hizo esto. Fui traicionado por gente en la que confiaba. Lo perdí todo. Por favor, sálveme. Tenga compasión de este pobre hombre. Fue entonces cuando hablé, con una voz tranquila, pero con todo mi dolor contenido. Levántate y mírame a la cara. Sentí como su cuerpo se quedó tieso. Poco a poco, como si fuera una máquina vieja y oxidada, levantó la cabeza. Y por fin, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos comenzaron a temblar. Vi sorpresa, miedo, confusión, y poco a poco, entendimiento. Y entonces, de su boca salió la palabra. Mamá. Pero yo ya no era su mamá. Su mirada pasó de mi cara a la pared detrás de mí. Ahí, colgado con orgullo en un marco dorado, estaba mi título de trabajadora social. Y junto a él, el permiso de fundación de la Casa de Siempre Primavera y varios diplomas de agradecimiento. Mientras él me abandonaba y construía su propio mundo, yo también construía el mío. Todo lo que él veía en esa pared lo golpeaba como cachetadas una tras otra. Fue en ese momento cuando pareció entender todo. Trató de arrastrarse hasta mi escritorio, dispuesto a agarrarse de mis piernas para pedirme perdón. Mamá, lo siento mucho. Fui un tonto. Por favor, perdóname. Pero yo, sin emoción alguna, lo detuve con una sola frase. Hasta aquí. Con esas palabras, se congeló. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera.
mi voz no llevaba ni enojo, ni tristeza. Solo vacío. Como un desierto frío. De ese día, cuando me agarraste del cabello y me echaste a la calle. Ahí decidí que iba a vivir de nuevo, pero con mi propio nombre. Ese mismo día, cuando dijiste que mis manos te daban asco, decidí que con estas mismas manos iba a ayudar a salvar vidas. Me di la vuelta lentamente y lo miré, ahí en el suelo, como si fuera un bicho. Esa hoja en la pared representa el mundo que yo misma construí, lavando con mi sudor y mis lágrimas todo el desprecio que me diste. Esta casa de siempre primavera es mi reino, donde viven mi nueva familia y las personas que de verdad me valoran. Mamá, estaba loco, de verdad estaba perdido. Por favor, perdóname. Dame una sola oportunidad más, déjame ser tu hijo otra vez, por favor. Voy a pasar el resto de mi vida pagando por lo que hice, decía él, llorando con mocos y lágrimas, rogando una y otra vez. Pero mi corazón estaba tranquilo. Tan frío y quieto como un lago en invierno. Demasiado tarde, hijo, le dije, con un suspiro amargo. Mi hijo, Park Min-hoon, murió hace 2 años, con el corazón roto por su propia madre. Tú, el que está frente a mí hoy, no eres mi hijo. Eres solo un hombre roto y miserable que vino a suplicarme por un trabajo. Me acerqué a él, y solté las últimas palabras que cerrarían su historia para siempre. En el mundo que antes despreciaste, ya no hay lugar para ti. Pasé a su lado, abrí la puerta, y le hablé al director de la oficina que esperaba afuera. Sáquenlo de aquí. Y no dejen que se acerquen nunca más a nuestro hogar, la casa Neolbom. Y no, mamá. Por favor, no. Perdóname. Gritaba él por el pasillo, llorando. Los guardias lo agarraron y lo sacaron como si fuera un costal de papas. Esa fue la última vez que lo vi. Me quedé mirando el pasillo por un momento, luego cerré la puerta como si nada hubiera pasado. El silencio volvió a llenar la oficina. Fui a la ventana y miré el cielo azul. Una pequeña punzada se sintió en mi pecho, leve, casi invisible, pero pronto, la paz volvió. Mi vida, que se había hecho pedazos, la recogí con mis propias manos. Y con esos pedacitos, construí algo más grande, más fuerte, y más hermoso que antes. Ya no hay espacio en mi vida para ese hijo que me abandonó. En cambio, ahora mi corazón está lleno de calor, para otras personas que, como yo, tienen heridas profundas. Mis manos ya no huelen a pescado podrido. Ahora huelen a tierra mojada, a flores, a vida. Mi corazón, ese que se rompió aquel día, nunca volvió a ser el mismo. Pero está bien. Porque ahora vivo con un corazón nuevo. Un corazón que vive en un mundo que lleva mi propio nombre. ¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a alguien que te destruyó, solo porque lleva tu sangre? ¿O hubieras hecho lo mismo que yo? Yo elegí no perdonar. Y no me arrepiento. Porque ahora, la dueña de mi vida, soy yo. Esta historia muestra hasta dónde puede llegar una persona que ha sido traicionada profundamente. Y como, a veces, no es el perdón, sino el cortar de raíz lo que realmente nos libera. En la vida hay momentos de arrepentimiento. Tal vez, como Min-hoon, ya demasiado tarde. O tal vez, como esta madre, aprendiendo a sanar a su manera. Pero lo importante no es lo que pasó, sino lo que decidimos hacer con nuestro futuro. El pasado no se puede cambiar. Pero el mañana depende completamente de nosotros. ¿Te dio gusto ver a una madre alejarse con firmeza? ¿O sentiste tristeza por no haberle dado una última oportunidad a su hijo? Espero que esta historia te haya dejado algo en el corazón. Volveré pronto con más historias que te hagan sentir, pensar y sanar. Que tu día esté lleno de paz y consuelo. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Tulipán.